Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo y en directo del Unidis Lab desde el estudio 285 de TV USACH y también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM. Por ambas señales en la región metropolitana nos puedes escuchar o nos puedes ver como a ti se te antoje hasta el mediodía, completamente en vivo y en directo, hablando sobre ciencia, curiosidades, tecnología, ingeniería, derecho, ¿qué más? Arte, pintura, música, de todo lo que se te ocurre. Lo que queráis lo tenemos acá, te traemos engañado pa' Chillán, creyendo que vamos a pasarla bien y termináis aprendiendo de lo que no tenías idea que querías aprender. Oye, también fuera de la región metropolitana estamos en Zapping y en Mundo Pacífico, ambos servicios del cable. Puedes encontrar ahí TV USACH para vernos cuando quieras, como quieras, donde quieras. Y empecemos sin más, ¿te parece? Haciéndonos una pregunta para calentar nuestra cabeza. ¿Qué pasaría si no tuviéramos pestañas? ¿Qué pasaría si no tuviéramos pestañas? Imagínate andando en bicicleta a 40 km por hora con los ojos abiertos. Esa incomodidad es el punto de partida para entender por qué tenemos pestañas. Porque lo que hacen las pestañas, antes que cualquier otra cosa, es controlar el aire. Cuando el viento o el movimiento generan un flujo de aire hacia tu ojo, las pestañas lo redirigen, lo desvían justo antes de que llegue a la córnea, y eso ayuda a reducir la evaporación de la película lacrimal, esa capa finísima de líquido que mantiene tu ojo húmedo y limpio. Y también funcionan como sensores táctiles, porque si algo se te acerca, activan el reflejo de parpadeo antes de que ese algo llegue a tocar el ojo. Son un sistema de alerta y una barrera al mismo tiempo. ¿Y sabías que la longitud de tus pestañas no es aleatoria? En el 2015, investigadores del Georgia Institute of Technology midieron las pestañas de varias especies de mamíferos y encontraron un patrón. La longitud óptima de las pestañas equivale aproximadamente a 1/3 del ancho del ojo. Pestañas más cortas protegen menos y pestañas más largas, en vez de desviar el aire, lo canalizan directo al ojo, como si fueran un embudo. ¿Y qué pasaría si las pestañas desaparecieran? Bueno, quizás no sería tan dramático. Al principio tendríamos ojos más secos de lo normal, irritación constante, pero eventualmente podrían venir las infecciones. Porque sin esa barrera para filtrar las partículas, la conjuntiva y la córnea quedan completamente expuestas. Es sorprendente que las pestañas sean uno de los rasgos más conservados de los mamíferos. Es un sistema que la evolución ha tardado millones de años en calibrar al milímetro. Por eso es tan incómodo intentar encrespárselas. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales, tenemos varias de ellas, @Radio USACH, @TV USACH, @USACH Oficial y @Diario USACH. En todas esas plataformas puedes encontrar respuestas a las preguntas más curiosas, como por ejemplo... neuronas. ¿Qué pasó ahí? Ya ese fue un nivel de... Nos están penando. Los sonidos que están entrando ya en mi mente son cada vez más crípticos. No, preguntas como por ejemplo, ¿la marihuana mata neuronas? ¿El circo es más chileno que el rodeo? O la que subimos recién hace poquito, ¿el éxtasis es más seguro que el alcohol? Ustedes comentan como siempre en nuestras redes sociales. Veamos qué es lo que nos dijeron en esta última que subimos ayer, mira. ¿El éxtasis es más seguro que el alcohol? Responde el experto. Sí. Rotundamente sí, porque el éxtasis tiene dentro de su perfil farmacológico características que están bastante alejadas de lo que podríamos denominar una sustancia tóxica en el sentido literal de la toxicidad, en las dosis que es activa. No tiene ningún tipo de característica asociada a la adicción y no genera ninguno de los fenómenos asociados a la adicción. Por lo mismo, su consumo es esporádico y generalmente con un propósito, que está más bien en el ámbito de la psicoterapia. Cualquier sustancia que yo ingiero en exceso, obviamente que me va a producir técnicamente
realmente un efecto tóxico. Y bueno, comparado con el alcohol, bueno, todos sabemos lo que el alcohol rápidamente puede producir. Muchas veces con un nivel de falta de conciencia, o sea, uno se está volviendo alcohólico sin darse cuenta muchas veces. Está más normalizado. Absolutamente, y el riesgo potencial gigantesco, cosa que con este tipo de drogas no ocurre. Mira, qué interesante lo que estábamos hablando ahí con un experto en entactógenos. ¿Qué son los entactógenos? Bueno, anfetaminas como por ejemplo el MDMA, que es conocido popularmente como éxtasis, que ojo, no es lo mismo que las pastillas que se venden en el mercado negro, es decir, en la calle, como si en la vereda estuvieran cualquier persona viendo. En el mercado negro no es lo mismo porque las pastillas vienen muchas veces golpeadas, como se le dice, pateadas o combinadas, o etcétera, con elementos que no son necesariamente éxtasis puro. Entonces ahí la cuestión se combina con metanfetamina y se pone complicada la cosa. Distinto es el éxtasis solo, que incluso se ocupa de repente en entornos psicoterapéuticos, dependiendo por supuesto de la legislación de cada país. ¿Qué es lo que ustedes nos comentaron? Veamos esos comentarios de redes sociales. Dice Cristian Mirandas: bajo cualquier medición objetiva, el alcohol es la droga más dañina que existe. Johnny Mintaca también dice: todo hace mal, partiendo por respirar en Santiago. Ya me lo el comentario totalmente conectado con lo que vamos a hablar dentro de poco, de alguna forma, porque Johnny Mintaca se está adelantando a lo que vamos a hablar ahora en breve. Así que sigamos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? A propósito del comentario de Johnny Mintaca, que todo hace mal partiendo por respirar en Santiago, vamos a hablar sobre la calidad del aire, contaminación atmosférica, cómo se mide la calidad del aire, cómo sabemos de qué está hecho el smog, las partículas que respiramos, qué tan mal nos hacen. Lo vamos a hablar con Valeria Campo, ella es especialista en calidad del aire y académica de la USACH. Valeria, te damos un aplauso, gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Hola Iván, mucho gusto. Oye Valeria, ¿cómo se mide la calidad del aire? Punto uno, ¿por qué algo tan así como etéreo? ¿Hay instrumentos especializados? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, a lo largo de Chile tenemos estaciones de monitoreo de calidad del aire que son equipos, distintos equipos, y cada uno de ellos mide un contaminante distinto. Están tomando todo el tiempo muestras de aire atmosférico, lo miden y te dan la concentración de cuánto es este contaminante que está en la atmósfera. ¿Cuáles son los contaminantes que se miden en general o los más populares o tristemente populares? Bueno, los populares son los que tienen normas de calidad del aire en Chile. Los más importantes, o sea, no es el más importante, pero de los más estudiados y del que más se habla es el material particulado, sobre todo el fino, que lleva un apellido que es el MP2.5. Ya. Que este 2.5, ese apellido es por el tamaño, que son partículas menores o iguales a 2,5 micrómetros. Ya. Y los otros son, eso es respecto a las partículas. Y además se miden gases, como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono también. Y va a depender dónde está la estación ubicada, cómo va a medir la calidad del aire. Por ejemplo, lo mismo estar en el supercentro de Santiago que en la punta del cerro, que en la costa. No, va a ser distinto porque la concentración del contaminante varía a lo largo del espacio, tanto por la meteorología y también por la topografía. Y bueno, por supuesto, donde haya más fuentes de contaminación va a haber mayores concentraciones. Obviamente. ¿Cómo afecta la meteorología y la topografía? Suponiendo que estamos en un laboratorio donde las fuentes de contaminación son similares o muy parecidas. Dos ciudades, dos metrópolis, pero que tienen topografía o climas completamente distintos. ¿Cómo podrían cambiar sus contaminantes? El claro ejemplo es lo que pasa en la región metropolitana. Podría tener las mismas fuentes de contaminación que otras ciudades, pero el problema de la región metropolitana justamente es la topografía, porque estamos rodeados de montañas, entonces eso hace que todas las emisiones que se generen queden encerradas dentro de la cuenca. Y respecto a la meteorología, bueno, ahí va a influir varios factores. Por ejemplo, cuando hay climas más fríos, se habla de la capa de inversión térmica, que es una capa muy estable, que está más baja en periodos más fríos. Ya. Y eso hace que la concentración sea más alta. Y además, la meteorología va a hacer que ocurran ciertas reacciones químicas entre estos contaminantes, que se genere más o menos. Ya. Oye, ¿y de qué está hecho el smog? ¿O es como demasiadas cuestiones? Es muchas cosas juntas, pero es smog fotoquímico justamente porque ocurren reacciones químicas principalmente entre óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles. Esos son los principales gases que están reaccionando. Óxidos y con otras cuestiones. Sí. Ya. Y forman, estos son gases y forman partículas que son muy pequeñas,
por lo tanto están dispersas mucho tiempo, suspendidas en el aire. Y además se forman otros gases secundarios que se les conoce, Ya. que son gases fotoquímicos como el ozono troposférico. ¿Y el smog realmente está a la altura nuestra? Porque de repente uno cuando sube al San Cristóbal se ve una capita arriba de Santiago, pero el smog llega hasta la vereda, ¿uno lo está respirando constantemente? Lo estamos respirando, está en todas partes, solo que esta capa que vemos es donde se está acumulando, porque justamente esta es la capa de inversión térmica que es muy estable. Entonces los gases no pueden escapar y se van quedando ahí acumulados como en esta tapa. Pero están en todas partes y no podemos verlos. Oh, qué terrible. ¿Y cuánto smog tenemos en Santiago comparado con otras partes del mundo? ¿Somos una ciudad muy contaminada? Somos una ciudad muy contaminada, pero es que no se mide el smog como tal, sino que se miden los otros contaminantes, partículas y gases por separado. Ya, ya. ¿Y por No qué se hace esa existe smog distinción? como tal. El smog quizá es lo que siempre nos preocupa, pero hay otros contaminantes que pueden ser más de preocupación entonces que el mismo smog. Es que el smog es la mezcla de todos estos contaminantes y cómo están interactuando entre ellos. Es más un concepto, la mezcla de todo esto, más que un contaminante en particular. Ahora, cuando uno habla de los PM2,5, que era el tamaño de estas partículas, ¿hay algunas partículas que sean más chicas que eso y otras partículas que sean más grandes y que se miden igual como contaminantes? Sí, claro que sí. Las partículas las vamos a clasificar por su tamaño. Bueno, y desde el MP10 es el respirable que va a poder entrar a nuestro sistema respiratorio. Ya. Bueno, ya con el paso de los años ha aparecido más evidencia y estudiamos partículas cada vez más finas. Ya. Después nos pasamos a preocupar del 2,5 porque era más fina, entonces Exacto. penetraba más profundo en el sistema respiratorio. Probablemente en el futuro hablemos de PM1, que también está contenido. Partículas de combustión, por ejemplo, son mucho más finas que las que se generan, no sé, por ejemplo, por la resuspensión de polvo en caminos no pavimentados. ¿Y el PM10 son partículas mucho más grandes entonces? Son más grandes, porque este apellido, el 10, sería por el tamaño. Entonces 10 serían una partícula de 10 micrómetros o menos. Ah, ya. ¿Y esas contaminantes generalmente cuáles son? ¿Son contaminantes respirables o no? Sí, del 10, menor a 10 son los que se clasifican como respirables, que van a poder pasar al sistema respiratorio. Ah, te cacho. Y si es 2,5 va a penetrar más profundo, entonces puede llegar a los alvéolos pulmonares y por eso tiene mayor efecto que el 10, por ejemplo. Ya. Oye, ¿y es verdad que la lluvia limpia el aire? Es verdad, porque una forma de remover las partículas, bueno, tanto partículas como gases, tienen dos formas de deposición que se le conoce, que puede ser deposición seca, que solo por su peso va a caer al piso en algún momento, Ya. y la otra es la deposición húmeda, que cuando viene la lluvia, estas partículas que están suspendidas en el aire van a ser arrastradas hasta el piso. O sea, no es un mito. No es un mito. Es completamente real. Es completamente ¿Y real. cuáles otras formas existen de eliminar la diste dos ejemplos, a ver, profundiza en lo que es cada una de ellas, pues deposición seca y deposición húmeda. Es que la deposición seca va a caer, bueno, va a venir, el viento también es una forma de que se limpie el aire, Ya. porque lo que va a hacer estas fuentes de emisión las va a arrastrar, las va a llevar hacia otra parte, en verdad. Entonces va a hacer que se dispersen y puedan caer, depositarse en el suelo, en la vegetación. Ahora, pareciera que las formas de combatir la contaminación atmosférica son más bien de índole como climática. O sea, no sé si un ser humano podría generar deposición seca o deposición húmeda, podría generar algo similar a una lluvia o generar algo similar a vientos. ¿Cómo se puede hacer por parte de los seres humanos para disminuir la contaminación atmosférica? La respuesta obvia es reduciendo las emisiones, Correcto. ¿cierto? Pero una vez que ya se está emitiendo, ¿hay alguna forma de descontaminar el aire? Hay estudios que buscan generar lluvia, por ejemplo, o grandes aspiradoras para sacar el aire, pero es una masa de aire demasiado grande. Entonces la solución siempre va a estar en no generar estas fuentes de emisión. Hasta ahora no tenemos el poder como seres humanos de imitar la meteorología o de controlar la meteorología, por ejemplo. Claro, de bombardear nubes, he escuchado de repente que se Correcto. habla. ¿Cuánto de sentido tendría eso? ¿Son más ciencia ficción o realmente son investigaciones que existen? Existen las investigaciones, sí. Pero imagínate solo para que llueva en Santiago, que no es una ciudad tan grande tampoco, y generar esa cantidad de lluvia para que se arrastren las partículas hasta el suelo. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia, cómo le explicarías tú a un niño la diferencia entre ver versus respirar la contaminación? Porque la contaminación no siempre la vemos, como estamos viendo de hecho ahí en las imágenes por TV USACH, pero siempre la estamos respirando, ¿no? Siempre ¿Qué es la lo que hace esa estamos diferencia respirando. entre que sea visible versus que sea no visible? Bueno, la visibilidad es un indicio de que hay contaminación, efectivamente.
porque cuando logramos ya ver estas partículas están todo el tiempo, pero cuando están en menor concentración no las vemos. Mientras que cuando están, porque son muy pequeñas, menor a 2,5 micrómetros, o sea, es como un 20avo de un cabello humano. Muy chica. Pero cuando hay muchas, ahí ya podemos verla. Y este es el problema de visibilidad cuando, por ejemplo, no vemos la cordillera de los Andes en Santiago. Pero siempre lo estamos respirando. Pero efectivamente cuando lo vemos es porque hay mayores concentraciones. Pero esto en cuanto a las partículas, porque también existen gases que también los respiramos y estos siempre son invisibles, no los podemos ver. Ah, claro. Oye, Valeria, hay distintos componentes en nuestra atmósfera. Dentro de ellos está el ozono. Y de hecho siempre se habla del agujero de ozono, que es muy importante protegerlo, etcétera. Pero entiendo que hay un ozono bueno, podríamos decir entre comillas, y un ozono, comillas, malo, que es contaminación. A ver, hablemos del ozono. Del ozono. Bueno, efectivamente existe ¿Qué nos pinta el ozono? existe un ozono que es bueno y un ozono malo que es la misma molécula de ozono, 3 átomos de oxígeno. O 3. O 3, correcto. Pero del que hemos hablado toda la vida es del ozono que está en nuestra capa de ozono, ¿cierto? Que está en la estratosfera, que es la segunda capa de la atmósfera. Ya. Y cuando está en la estratosfera nos protege de la radiación ultravioleta, perfecto. Ya. Cumple esa función. Ya. Pero cuando está en la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera, por lo tanto el aire que nosotros respiramos, no lo queremos. Es súper nocivo para la salud, tanto para la salud como para la vegetación. Entonces por eso es llamado malo, pero es dependiendo del lugar donde estás, si nos protege o no. Y el mismo ozono al final. Es el mismo ozono, pero no queremos respirarlo. Queremos que esté en la estratosfera y nos proteja de la radiación ultravioleta, pero respirarlo no es bueno. ¿Y es un fenómeno natural que esté más abajo y más cerca de nosotros, o también es porque estamos contaminando demasiado y eso hace que se desordene el ozono y baje y nos contamine? Son distintos. Existe transferencia desde el de la capa de ozono hacia la troposfera, pero muy poco. Ya muy poco. Ya es muy poco y esporádico, y en lugares de altura, como las montañas. Ya. Pero en las ciudades es generado por el ser humano. Pero no es que haya una fuente, como no hay un auto que genere ozono. Escape que libera ozono, exacto. No, sino que el auto lo que va a generar son óxidos de nitrógeno, que se reacciona con los compuestos orgánicos volátiles. Hay una serie de reacciones involucradas y ahí se forma este ozono. Y que se va acumulando en la troposfera. En la troposfera. Y además es un contaminante de verano. ¿De verano? ¿Cómo así? Porque necesito de radiación solar para que estas reacciones ocurran. Entonces en invierno no se genera. O se genera menos. ¿En general el verano o el invierno determina que una ciudad vaya a estar más o menos contaminada? Sí, dependiendo de sus fuentes de contaminación. Por ejemplo, en Santiago voy a tener contaminación en invierno y en verano. Ya. Creo que estamos en un hoyo, por la topografía, como tú decías. Correcto. Y porque hay fuentes de contaminación todo el año y en invierno es por la combustión, las fuentes vehiculares, lo que hay siempre. Y en verano se forma este ozono troposférico por la radiación solar. Entonces están los mismos contaminantes y además se forma este ozono. Pero en ciudades del sur de Chile, por ejemplo, que el problema es por la combustión residencial, su fuente de emisión es combustión residencial, son solo contaminadas en invierno. Oye, otra duda, en esta lista que tengo de dudas que tiene la gente, si la lluvia descontamina o no, etcétera, ¿sirve de algo y cuánto la restricción vehicular? Ha sido una buena medida en la región metropolitana desde que se hicieron los planes de descontaminación, que son estas medidas para descontaminar una región, pero no. Lo que pasa es que en Santiago no hay una medida estrella, o en la región metropolitana, porque tenemos multifuentes. Se habla de aproximadamente que 1/3 es por el transporte, 1/3 es por la industria y 1/3 es por las emisiones residenciales. Ya. Por lo tanto, no es que si saco todos los autos voy a descontaminar Santiago, pero va a ayudar. Sí. Todas las medidas ayudan. Hay algunas ciudades, de hecho, y no sé si habéis visto esas experiencias, como que prohíben los autos en el centro, derechamente, Correcto. como para evitar emisiones. Supongo que eso es mucho más drástico y va a ayudar mucho más que restricciones esporádicas, ¿no? O sea, al final todo ayuda. Correcto. Sí, po. Sí. Oye, Valeria, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... La ruleta.
Tenemos acá esta ruleta. ¿Para qué tenemos la ruleta, Valeria? Porque cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta que la gente se hace sobre contaminación del aire. Ok. Entonces la idea es que yo gire esta ruleta y dependiendo del color en el que caiga, tú la respondas extendiéndote lo más que puedas y lo mejor que puedas según tus conocimientos sobre contaminación del aire. ¿Te parece que giremos la ruleta? Ok. Ya, pues giremos la ruleta a la cuenta de 1, 2. Esto era lo que sonaba. Esto era lo que sonaba. Ahí estaba, ¿no? Es que siempre en nuestros reels, Valeria, en redes sociales de repente sonaba este pitido y nosotros decíamos, ¿qué diablo es lo que suena? Ya, era la ruleta lo que estaba sonando, ya. La vamos a hacer girar a la cuenta de 1, 2 y 3. Mientras conversamos con Valeria Campos, ella es especialista en calidad del aire y académica de la USACH, hablando justamente sobre contaminación atmosférica, donde se detiene la ruleta en el color rojo. Rojo ladrillo o naranjo oscuro o rojo claro, como le quieran decir. Veamos qué pregunta. Se corresponde con el rojo contaminación para Valeria Campos. ¿Cuál es la comuna más contaminada? Responde la experta. La comuna más contaminada, bueno, en Chile es Coyhaique. O sea, no sé si es comuna, pero Coyhaique es la más contaminada de Chile. Muchas veces en ranking de Sudamérica queda en un top bien alto, por contaminación por material particulado fino, 2,5. ¿Y qué pasa ahí que uno imaginaría Santiago Centro, pero qué tiene de particular Coyhaique? No, tiene muchos más episodios episodios de contaminación y alcanza concentraciones más altas. Primero, porque, al igual que todas la mayoría de las regiones del sur de Chile, por fuentes de combustión de leña, que se utiliza leña tanto para calefaccionarse como para cocinar. Y además están también en una cuenca, también está rodeado de montaña. Entonces se juntan estos dos elementos y hace que sea la más contaminada. Wow, wow. ¿Y a ti te sorprendió eso o es como un dato sabido entre los que hablan de contaminación? Entre los que hablamos de contaminación es sabido, pero es sorprendente para cuando hago clases de esto y los estudiantes se sorprenden, porque además es muy en el sur de Chile. Sí, po. Entonces esperaríamos un aire más limpio. Pero en verano sí es limpio, que es la diferencia que se hace con Santiago, porque sabemos que Santiago es contaminado, siempre se habla de el aire de Santiago es muy sucio, Sí. pero claro, porque es invierno y verano. En el sur es solo en invierno. Y en el caso de Coyhaique, principalmente material, tú decías particulado 2,5, ¿habrá algo allá de todavía cenizas volcánicas o me estoy como pasando el rollo? ¿Realmente solamente No, lo de la leña? Es por la leña, es que además, como te decía, las fuentes de combustión generan partículas muy pequeñas. De hecho, probablemente esas partículas sean aún más pequeñas, de tamaño 1 micrómetro Ya. o menos. Oye, ¿y se divide también por nivel socioeconómico la contaminación? Uno podría decir que hay comunas ricas donde hay más o menos versus comunas pobres. ¿Se puede hacer una relación ahí? Sí, en la región metropolitana se puede hacer, por ejemplo, tenemos estaciones de monitoreo que monitorean en la precordillera, por ejemplo, en comunas como Las Condes, que tienen mejor nivel socioeconómico, y alcanzan menores concentraciones, pero porque están más arriba. Y las fuentes de contaminación están más abajo, en el centro. Ya. Y las comunas más vulnerables entonces tienden a estar más contaminadas por una cuestión topográfica finalmente. Y porque hay más flujo vehicular, están las industrias cerca de la gente para ir a trabajar tiende a vivir más cerca de sus lugares de trabajo, y ahí van a haber más fuentes de contaminación industriales, por ejemplo. Te cacho. Oye, ¿es posible predecir episodios de contaminación? Se hace, de hecho se hace. Por ejemplo, en Santiago durante invierno se hace todos los días. Cuando nosotros nos despertamos en la mañana y nos dicen que hay una preemergencia o una emergencia ambiental, que es cuando dicen que va a haber restricción vehicular y todas estas medidas, es una predicción que se hace el día anterior. Ya. Se hace el día anterior para evitar llegar a esos niveles de contaminación. Ah, no es que estemos. No, cuando lo vemos en la mañana no es que estemos en preemergencia, sino que se predice el día anterior para evitar que llegáramos a una preemergencia, por ejemplo. Entonces se toman medidas que es reducir las emisiones para no llegar a esas condiciones que son críticas, que ya son muy riesgosas para la salud. Y si nos dicen que estamos en emergencia es porque probablemente ya estamos en niveles de preemergencia y así, como que se va corriendo la vara un poco. Claro, cualquier tipo de episodio se predice el día anterior, dependiendo de cómo estén las condiciones meteorológicas, por ejemplo, porque las fuentes de emisión son prácticamente constantes. Entonces lo que se dice es, mira, si siguiéramos con este nivel de emisiones, con las condiciones de estabilidad atmosférica que tenemos, vamos a llegar a una emergencia, por ejemplo. Te cacho. Y por eso se dice, reduzcamos las emisiones, porque se puede calcular muy fácilmente cuánto se pronosticaría de contaminación si es que se disminuyen las emisiones.
Claro. ¿O no tanto? No es tan fácil, la relación no es tan lineal, Es que pero es lo que se hace. Sí, pues como si O sea, que ya eliminamos 3 autos o 3 dígitos de patente, va a bajar tantito, quizás no es tan lineal. Claro, no es tan lineal, pero está más o menos, se conoce, es una historia ya sabida, entonces tienen las métricas de cuánto puede. Valeria Campos, especialista en calidad del aire y académica de la USACH, te damos un aplauso, muchas gracias por estar acá en el programa, Valeria, de verdad, acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran los embudos en la antigüedad? ¿Cómo eran los embudos en la antigüedad? Mucho antes de las botellas y envases modernos, los embudos facilitaban el traslado de líquidos, aceites, vino, cereales y otros productos hacia recipientes de boca más estrecha, sin desperdiciar su contenido. Los embudos, de hecho, más antiguos fueron fabricados en cerámica, bronce o cobre. Se utilizaban en tareas domésticas, en la producción de vino y aceite, en talleres artesanales e incluso en actividades relacionadas con la metalurgia y la perfumería. Su diseño, con una boca ancha y una salida estrecha, apenas ha cambiado en miles de años. Uno de los pueblos que más perfeccionó el uso de estos utensilios fueron los romanos. Los artesanos romanos fabricaban embudos metálicos y de cerámica que se usaban para llenar ánforas destinadas al transporte de vino, de aceite de oliva y otros productos comerciales. Muchos ejemplares han sido encontrados en excavaciones de ciudades como Pompeya y Herculaneum, lo que demuestra su uso cotidiano. De hecho, un dato curioso, algunos embudos romanos encontrados por arqueólogos todavía conservan restos minerales de vino, aceite o resinas, lo que ha permitido conocer qué productos se transportaban hace casi ya 2000 años atrás. Con el desarrollo de los oficios y el comercio avanzó el tiempo y los embudos se empezaron a fabricar en nuevos materiales y para uso también cada vez más especializados. Durante la Edad Media, por ejemplo, fueron ampliamente utilizados por boticarios, alquimistas, cerveceros y comerciantes. Además de transferir líquidos, también servían para manipular aceites, perfumes, pigmentos y sustancias empleadas en la elaboración de medicamentos. Varios documentos de la época nos muestran que eran herramientas habituales en laboratorios y talleres. De hecho, uno de los personajes que describió detalladamente el uso de los embudos fue Hieronymus Brunswick, un médico y boticario alemán que a comienzos del siglo XVI publicó tratados sobre destilación en los que explicó cómo utilizar embudos y otros instrumentos para preparar remedios y separar líquidos, contribuyendo a difundir estas técnicas por Europa. Antes de que existiera el papel de filtro, muchos líquidos se filtraban utilizando bolsas de lino o lana colocadas sobre los embudos para eliminar impurezas. Y hoy, los embudos se fabrican en acero inoxidable, en vidrio, en silicona, en plástico y de hecho se utilizan tanto en cocinas como en laboratorios, industrias y talleres. Existen modelos diseñados específicamente para combustibles, productos químicos, alimentos o procesos industriales. Algunos incluso traen filtros incorporados para mejorar la precisión y de esa manera evitar contaminaciones. Una locura cómo han evolucionado poquito los embudos de alguna forma desde la antigüedad, que se inventaron como una de las primeras herramientas hasta hoy día. Han cambiado principalmente en cuanto a su materialidad. Ahora son de acero inoxidable, quizás tienen mayor o menor tamaño, diversidad de usos, más ecológicos, menos ecológicos, pero la forma sigue casi intacta. Nos despegamos y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más, completamente en vivo y en directo. Increíble explosión para comenzar con todo. Estas noticias tecnológicas presentan el primer chip experimental de menos de 1 nanómetro. El primer chip experimental de menos de 1 nanómetro. La multinacional tecnológica estadounidense IBM anunció el desarrollo del primer chip experimental que tiene un nodo tecnológico de 0.7 nanómetros, el primero en la historia menor a 1 nanómetro. El nuevo chip, al que llaman SUV
1 nanómetro contiene cerca de 100.000 millones de transistores en una pequeña estructura del tamaño aproximado de una uña. Esto sería casi el doble de lo que integraba su anterior diseño experimental de 2 nanómetros que fue presentado hace algunos años. Para alcanzar este nivel de miniaturización, los investigadores desarrollaron una nueva arquitectura de transistores llamada Nanostack, basada en un diseño tridimensional que apila transistores de forma vertical utilizando nanomateriales ultra finos. Según IBM, esta innovación permite integrar una mayor cantidad de transistores en un espacio reducido, lo que se traduce en procesadores capaces de ejecutar más operaciones simultáneamente o bien realizar las mismas tareas, pero con un menor consumo de energía. La compañía estima que esta tecnología podría ofrecer hasta un 50% más de rendimiento o mejorar la eficiencia energética en un 70% con aplicaciones en inteligencia artificial, centros de datos, dispositivos electrónicos, sí señor, completamente en serio, y todo esto para la próxima generación de tecnología. ¿Qué tal? Un chip experimental que mide menos de 1 nanómetro, el tamaño aproximado de una uña. Igual es grande, ¿o no? No, pero que los 0,7 nanómetros es un chip enanísimo, pero primera vez que se hace en la historia un chip menor a 1 nanómetro, y lo hizo esta empresa IBM, estadounidenses. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre música porque nos encanta sus efectos en el cerebro, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo también cuando escuchamos música. Hacemos una segunda conversación con Manuela del Caño, doctora en neurociencias y profesora de la Universidad de Burgos, también @doctora sinápsica, la encuentran en Instagram. Manuela, te mandamos un aplauso a la distancia, muchas gracias por conectarte a esta entrevista, ¿cómo te va? Muy bien, un placer volver a contactar con vosotros. Oye, Manuela, nosotros ya hicimos como tú bien dices, hace un par de meses una conversación sobre la neurociencia de la música y ahí nos enfocamos más bien en el reggaetón, pero ahora quería hablar en términos generales sobre la neurociencia de la música y enfocarnos particularmente en nuestro cuerpo, Alzheimer me gustaría comentar más adelante, pero primero, para los que se perdieron la conversación que tuvimos, cuéntanos, haznos como una introducción en 1 o 2 minutitos sobre qué partes del cerebro se activan cuando nosotros escuchamos o hacemos música. Bueno, pues lo increíble y lo fantástico de la música es justamente que es la actividad que más partes del cerebro pone en funcionamiento a la vez. Sobre todo, hacer música. Haciendo música conectamos diferentes regiones que están implicadas tanto en movimiento como en procesamiento del sonido, como en procesamiento del lenguaje, si tiene un texto, si además tenemos una parte visual porque estamos leyendo una partitura o leyendo algo. Al final, hacer música nos, digamos que activa prácticamente todo el cerebro de alguna manera y sobre todo conecta muchas regiones que normalmente en otras actividades no se requieren, ¿no? tanta actividad. Y también la música tiene esa potencialidad de activar regiones relacionadas con las emociones, toda la región de la amígdala, toda esa región de la memoria con el hipocampo y todo lo que está relacionado con el establecimiento de memorias. Por lo tanto, al final, con la música tenemos el cerebro a pleno rendimiento. Podemos decir que la música hace que se conecten las partes del cerebro que ven el sonido, el movimiento y las emociones incluso, y hasta la memoria, podríamos decir. Eso es, pero también la parte visual, también mucha de la parte del control motor, del control de los estímulos, también en la parte sensorial. Al final, si tú estás tocando, por ejemplo, el piano, pues necesitas un control exacto y preciso de la presión del dedo, ¿no? Y todo esto también forma parte del proceso musical. Entonces, al final, con una actividad que es agradable, que es muy, muy interesante a nivel emocional, estás además activando muchas regiones muy precisas y muy concretas del cerebro. ¿Hay alguna diferencia en lo que hace el cerebro a la hora de escuchar música versus hacer música? Claro, escuchar es un proceso pasivo que aún así hay muchas partes del cerebro que se están, preparando
incluso aunque no lleguemos a movernos, ¿no? Pero están pensando en ese movimiento, pensando en esa activación o preparándose para eso, ¿no? Pero obviamente al hacer música estamos realmente produciendo, ¿no? Es un proceso diferente al de solo recibir un estímulo, sino que también lo respondemos, ¿no? Y la base de todo esto es una base muy ancestral que relaciona la recogida de estímulos sonoros con una respuesta motora, ¿no? Imagina en un lugar en la selva recibir un estímulo auditivo extraño, ¿no? Alguna rama que se rompe o algo así, nos tiene que provocar prepararnos para salir corriendo o para ir a buscarlos si estamos cazando y queremos cazar, ¿no? Ese sonido nos tiene que preparar de manera motórica, ¿no? Entonces, todo esto está muy relacionado. Entonces, solo escuchar digamos que es una de las partes, pero nos falta la otra, ¿no? Que es responder a cada uno de esos sonidos. A la hora de hacer música estamos poniendo todo el sistema en funcionamiento, lo estamos escuchando, pero a la vez estamos produciendo una respuesta constante o continua a ese sonido, ¿no? Entonces, digamos que la diferencia está en que solo escuchar es la mitad del proceso. ¿Irá por ahí, por el lado de lo evolutivo, la respuesta a la siguiente pregunta que te voy a hacer, o tendrá otro elemento, el hecho de por qué nos cuesta tanto quedarnos quietos? ¿Por qué bailamos con la música? Claro, es esa respuesta, ¿no? Es esa relación que hay entre la respuesta del cuerpo ante un estímulo sonoro, que en otras épocas, en nuestro pasado, era la manera que teníamos de prepararnos para responder a sonidos de nuestro entorno, que en principio pueden ser movimientos de huida, de salir corriendo en función de la información que nos dé ese sonido. Si ese sonido nos está indicando unas alturas determinadas, una frecuencia determinada, una intensidad determinada que nos dice que viene, yo qué sé, un elefante, pues, y viene a una velocidad y a un ritmo que parece que viene corriendo, pues nuestra respuesta tiene que ser la de movernos, ¿no? Esto, ahora que ya no es tan normal que nos ataquen cosas, ¿no? En nuestro entorno los sonidos, y en concreto la música, lo que nos está es estimulando todas esas regiones y todo ese camino que estaba evolutivamente desarrollado para que reaccionáramos ante los estímulos auditivos. En el caso de la música nos pide o nos hace que tengamos muchas ganas de movernos, ¿no? De acompasarnos, de compaginarnos, de predecir ese ritmo que parece que es constante para coordinarlo con nuestros movimientos, ¿no? Y ahí entra toda esta parte más ancestral de esa relación entre estímulo sonoro y respuesta motora, pero también entra una parte que parece que también es muy importante, que es la de conectarnos, ¿no? Antes de que hubiera lenguaje, la manera de comunicarnos, la manera de conectarnos como sociedad era el movimiento, los gestos, sonidos, pero sin necesidad de un lenguaje complejo, ¿no? Y esos gestos acompasados y esa posibilidad de hacer un grupo de personas lo mismo, que nosotros lo llamamos baile, ¿no? Pero es movernos a la vez y encontrar un ritmo común, nos hace sentirnos parte de una comunidad, ¿no? De una sociedad. Y eso es una parte evolutiva muy importante también. Así que, claro, ahora escuchamos música y lo que nos pide es bailar y bailar juntos, ¿no? Bueno, uno puede bailar en su casa solo, pero realmente lo que gusta es bailar con más gente, ¿no? Porque al final eso nos conecta, nos hace formar parte de un conjunto. ¿Y qué podría pasar en una persona que le cuesta bailar con otras personas? Te lo digo, por ejemplo, a mí me cuesta bailar con otras personas. De repente cuando estoy solo con amigos, en confianza, funciona. Pero te hago la pregunta porque ahí podríamos hablar de las funciones ejecutivas del cerebro, ¿no? Para que la gente entienda, las funciones ejecutivas son como los directores de orquesta, de alguna forma, que están en nuestra cabeza. Y no sé si en una persona que no baila habrá ahí algo con el control inhibitorio, con la monitorización del mismo cuerpo. ¿Qué pasará? Que a algunos se les hace muy fácil bailar en público y a otros se les hace más difícil.
Bueno, hay muchas cosas que pueden explicarlo, ¿no? Ahí pueden estar poniéndose en juego diferentes motivos. Hay uno que simplemente puede ser el tener una alta conciencia del sistema de vergüenza, ¿no? Y entonces ahí, pues esa sensación del ridículo, esa sensación del tal, que te haga que te cueste más, ¿no? Pero de manera natural, debería ser algo que nos saliera a todos, porque en el fondo todos nos movemos, ¿no? Y además nos movemos con un ritmo. Cuando andamos, el andar ya tiene un ritmo concreto, ¿no? Casi nadie anda rítmico, ¿no? Incluso cualquier persona que diga, no, yo soy arrítmico bailando, pero aún así seguimos ciertos patrones rítmicos en nuestros movimientos habituales. Entonces realmente es algo muy natural. Es verdad que cuando se ponen en juego otras cosas, la conciencia, tal, pues bueno, ahí pueden pasar cosas que puede uno inhibir ese instinto, ese impulso natural a moverse en función de la música, ¿no? Pero yo creo que es algo más social, y yo creo que es algo que también está más basado en un aprendizaje, algo cultural que nos ha separado en general de cualquier práctica musical. Yo insisto mucho en la importancia de hacer música, y incluyo en hacer música bailar, ¿no? Porque es una respuesta del cuerpo a la música. Y en los últimos años lo hemos separado, ¿no? Y ahora solo hay unas pocas personas que, bueno, hemos considerado que tienen un don, que han estudiado mucho y que pueden hacer música, y el resto nos hemos convertido todos en sujetos pasivos, ¿no? Y eso, que la sociedad nos ha separado tanto entre músicos y no músicos, es muy antinatural. Todos somos músicos y todos podríamos hacer música, y esa separación muchas veces también, esa cosa un poco cultural, está detrás del que se queda en la barra y no baila, porque dice, no, yo para los que saben bailar, para los que es que no hay que saber bailar, ¿no? No hay que tener esa conciencia de que yo no he estudiado baile, yo no... Luego hay gente que baila fenomenal porque se ha aprendido unos pasos y se ha aprendido... Pero llevar el ritmo es algo natural y es algo que todos podemos hacer. Hay una anécdota muy curiosa de un investigador que se pasó durante mucho tiempo viviendo en una comunidad que estaba aislada del resto del mundo, y que, bueno, pues durante un tiempo les estuvo estudiando, y cuando la comunidad le sintió que ese investigador ya formaba parte de ellos y le querían como integrar, le invitaron a una fiesta, un baile, un ritual que hacían en ese poblado, y le invitaron a bailar y a cantar y a comer, ¿no? Que es como lo típico que todos, digamos que cualquier sociedad tiene como un ritual, ¿no? Comer, compartir una comida y compartir unos bailes y unos ritmos. Y el investigador dijo que él participaba, pero que no iba ni a bailar ni nada. Entonces, para los de este poblado dijeron, pero tienes piernas, ¿no? Y entonces, si tienes piernas, ¿cómo no vas a bailar? O sea, no cabía en esa sociedad que dijeras que no puedes bailar, ¿no? O que no sabes, ¿no? No, si es que esto va asociado a tener piernas, no hay que saber nada para hacerlo, ¿no? Entonces, Yo creo que muchas veces está más asociado a que lo hemos dignificado, lo hemos hecho muy complejo, hemos hecho cosas muy, muy, muy complejas en cuanto a la música, en cuanto a los ritmos, en cuanto a los bailes, que hace que ahora tengamos la sensación de que solo bailan unos y todos solo saben bailar unos y otros no. Pero realmente es algo que deberíamos hacer todos, que nos vendría muy bien a todos en muchos aspectos de nuestra vida, y que es totalmente natural. Oye, qué fascinante la anécdota que nos contaba Manuela, y de hecho te quería preguntar, porque tú también eres cantante lírica, si no me equivoco, y en esa línea, ¿cuánta evidencia hay sobre la música y el canto como terapia? Pero ya estoy hablando, porque llevamos 15 minutos hablando que la música hace bien, entonces eso ya está claro, pero terapia en el sentido más formal, como clínicamente, arte terapia, musicoterapia, canto terapia. ¿Cuánto sabemos de estas disciplinas como terapia? Bueno, pues hay ya mucha evidencia científica del gran poder que tiene la práctica musical, y en concreto el canto, porque además es digamos, una producción musical muy personal, muy interna. Llevamos el instrumento dentro, forma parte de nosotros, y entonces es la manera también más natural de
de producir música, ¿no? Que es desde nuestro propio cuerpo. Y por supuesto se ha visto que, bueno, es que hay muchísimos estudios desde la disminución de algunos neurotransmisores que en principio son causantes de problemas como puede ser el estrés, ¿no? O como pues, cantar reduce el cortisol, que es uno de esos grandes neurotransmisores, pero también produce es una estimulación del nervio vago, que ahora ya cada vez más sabemos que está muy relacionado con el control o con la parte de nuestro sistema que nos relaja, que nos controla las pulsaciones, el ritmo cardíaco, todas estas cosas, ¿no? Que lo que hace es rebajar nuestra ansiedad, nuestro estrés, todas estas enfermedades o situaciones que ahora mismo en la sociedad estamos siempre ahí, ¿no? Que no sabemos cómo controlar, y hay mucho mindfulness y hay mucho relajaciones y yogas y tal, todo eso es fantástico, pero tenemos esa herramienta de la música que como digo, la hemos dejado apartada, ¿no? Y hemos dejado de hacer música porque hemos pensado que eso solo lo pueden hacer unos pocos, y es una gran herramienta para todo eso. Pero además hay muchísimos estudios de cómo trabajar a través de la música, trabajar a través de un ritmo constante, nos puede ayudar en enfermedades o en recuperaciones de rehabilitaciones o neurorehabilitaciones, por ejemplo, en daños cerebrales adquiridos, en ictus y demás, en los que hay un daño en una región del cerebro, y a través de la música y a través del movimiento rítmico, acompasado, además con una baja nivel de estrés, con una capacidad además de aumentar la parte anímica o de mejorar la parte anímica mientras se está haciendo ese trabajo. Incluso se producen reducciones de la percepción del dolor a través de la música. Todo esto puede ayudar a que las rehabilitaciones sean mucho más efectivas, a que el deporte y los efectos del deporte también sean mucho más efectivos si se hace con música. Incluso en intervenciones quirúrgicas o antes del estrés que provoca la incertidumbre ante una enfermedad y demás, todo eso ya está estudiado, que la música nos puede ayudar a llevar mejor las enfermedades, a recuperarnos mejor, a aumentar las posibilidades de rehabilitación, es decir, hay beneficios a todos los niveles. Y en el canto en concreto, además, y por ejemplo el canto común, el canto de un coro, ¿no? Formar parte de un coro, ahí no es necesario aprender un instrumento, no hace falta muchas horas de conseguir que un violín suene, ¿no? Normalmente todo el mundo puede cantar, un poco mejor, un poco peor, pero con un poco de práctica todo el mundo puede cantar bien. Pues cantar juntos hace a que además se produzca esta conexión, esta sincronización entre los cerebros de las personas que hacen música a la vez, que también ayuda pues, en situaciones de soledad o en situaciones de sensación de que uno está pasando por un momento y no tiene acompañamiento, también ayuda muchísimo y genera esas conexiones, genera esa sensación de comunidad. En fin, bueno, es que cualquier cosa que le pongas música, al final lo que va a hacer es mejorarlo, potenciarlo o ayudar a que todo sea mejor. No tiene efectos secundarios. Malo. Te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La Pecera! Y esto tú ya lo sabías porque ya había estado en nuestro programa. ¿De qué se trata la pecera? Cada uno de los papelitos de esta pecera se corresponde con una frase que uno puede escuchar, creencias populares correctas o incorrectas sobre la música y nuestro cerebro. Entonces la idea es que yo saque uno de estos papelitos y si la creencia es correcta, tú la confirmas y desarrollas una respuesta. Y si la creencia es incorrecta o matizable, tú la matizas y desarrollas también una respuesta. ¿Te parece que saquemos un papelito, Manuela? Perfecto. Saquemos un papelito entonces de la pecera. Conversamos con Manuela del Caño, doctora en neurociencias y profesora de la Universidad de Burgos. Puedes seguirla como @doctora sinápsica en Instagram. Estamos hablando sobre la música y nuestro cerebro. ¿Qué es lo que nos dirá la pecera sobre este tema? La música dura más que los recuerdos. ¿Qué dice la experta? Bueno, la memoria musical también está ya demostrado que tiene, digamos, una fuerza mayor
que algunos otros recuerdos, porque la memoria musical implica, como hemos dicho, la activación de muchas partes del cerebro. Entonces, cuando uno recuerda una canción, no solo recuerda la parte sonora de esa canción, tiene asociado también una parte emocional, que también forma parte de ese recuerdo, una parte contextual, una parte de las vivencias, una parte histórica personal, de biográfica, tiene parte auditiva, tiene parte de letra, tiene tantas partes, digamos, que solo una canción, digamos que está dividida en trocitos, esto está así muy poco, pero que está dividida en muchos trocitos en el cerebro. Y eso hace que tengamos un conjunto grande de neuronas en muchas regiones asociadas a cada una de esas pequeñas memorias. Y esto hace que sea mucho más fácil reconocerlo, recuperarlo, porque activando una de ellas ya se pone en funcionamiento, digamos, todo lo que hay alrededor y todas se van a activar a la vez. Pero incluso cuando se produce algún fallo, algún error o alguna degeneración que hace que alguna región del cerebro pierda esa capacidad de recordar, tenemos muchas otras partes que también lo van a recordar, ¿no? Y toda esa activación conjunta de muchas neuronas hace que también las neuronas sean mucho más estables y mucho más sólidas ante la degeneración, aunque solo sea la del tiempo, ¿no? Y la del borrado de recuerdos. Así que realmente la música hace que se fije de una manera muy concreta porque está, digamos, esparcida la información por todo el cerebro. Pero es cierto que la memoria musical, y cualquiera lo puede comprobar, ¿no? Pensad la de canciones que pueden sonar en la radio y que reconocéis en el primer segundo, ¿no? No podríais hacer lo mismo leyendo las primeras palabras de un libro, por muchos libros que os hayáis leído, no os recordaríais el libro completo, no os acordaríais de películas, no, pero de las canciones podéis recordar desde el principio hasta el final cualquier canción y millones de canciones, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida. Por eso, Manuela, es que hay un documental que se llama Alive Inside o Vivo por Dentro, que no sé si seguirá estando en Netflix o no, pero lo pueden buscar, y en el cual uno ve, y me hago ahí la pregunta, pues como los distintos tipos de memoria, porque uno puede ver, puedo olvidarme de mis familiares, pero no me voy a olvidar de la canción favorita de mi infancia, por ejemplo. Claro, es esa idea de que es un poco complejo de explicar porque a día de hoy todavía estamos intentando entender perfectamente cómo funciona la memoria, cómo funciona un recuerdo, pero sí que sabemos que al final es un conjunto de neuronas que se activan ante un mismo estímulo, ¿no? Ante un mismo recuerdo y se quedan, digamos, divididos en pequeñas neuronas. Cualquier concepto que tengamos ha pasado por el hipocampo y se ha generado este recuerdo formado por una combinatoria de neuronas. Pero en el caso de la música es 3 veces más combinatoria, ¿no? Digamos, hemos usado muchas más diferentes tipos y regiones del cerebro y esto va a hacer que podamos recordar una canción de nuestra infancia que además hemos escuchado muchas veces y que hemos recibido muchas veces y que ha pasado además por esa parte muy emocional que hace que la memoria se fije más respecto a cualquier otro recuerdo que tengamos, que también tendrá mucha carga muy importante, pero que se queda centrado o centralizado en regiones más concretas que en algunas enfermedades pueden destruir esa región, ¿no? Y si destruyen en esa región todas las neuronas asociadas a ese recuerdo, pues perdemos el recuerdo. Mientras que si lo tenemos dividido en cajoncitos distintos, aunque perdamos un cajón, seguimos teniendo opción de encontrar algo en otros cajones, ¿no? Se entiende perfecto. Manuela del Caño, doctora en neurociencia, profesora de la Universidad de Burgos, te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte nuevamente a esta entrevista, que estés muy bien. Un placer, gracias por hablar de música. Chao, que estés muy bien. Sigamos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. ¿Qué les pareció el programa de hoy? ¿Bueno o malo? Si les pareció malo, pueden comentar en redes sociales que el conductor es un imbécil, que el equipo es todo un grupo de fracasados, que cierren el canal. Si es que te gustó, puedes entonces mandarnos tus felicitaciones, escríbenos por redes sociales, escríbenos al WhatsApp, déjanos todos tus comentarios porque nos encanta entregarte este programa de lunes a viernes de 11 a el mediodía. Hicimos la siguiente pregunta al principio. ¿Qué pasaría si no tuviéramos pestañas? ¿Qué pasaría si no tuviéramos pestañas? La verdad es que no pasaría nada tan grave,
nada tan grave, pero sería bastante molesto y eventualmente podríamos hasta tener alguna infección en los ojos producto de esta ausencia de barrera, que son las pestañas. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre la calidad del aire. ¿Cómo se mide la calidad del aire? ¿Cómo se mide la calidad del aire? ¿Qué es la contaminación atmosférica? ¿Qué es el smog? Y recién estábamos hablando sobre la neurociencia de la música. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos música? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando bailamos? De todo hablamos en este programa. Recuerda que nos encontramos de lunes a viernes por TV USACH y por Radio USACH desde las 11 de la mañana hasta el mediodía, completamente en vivo y en directo. Chao, 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 que estén muy bien.